Seguimos hablando de Brasil y vamos a profundizar en la información en contacto con Eduardo Castro, que es periodista y que muy amablemente nos recibe desde aquel país. Gracias, Castro, por estos minutos con DiNews. ¿Cuál es la situación en función de esta información que dábamos recién? ¿Hay temor de que se repitan los episodios del domingo? ¿Se van a tomar más previsiones? Hola, Nacho. Un placer estar con ustedes una vez más en DiNews. La noticia de ahora es que los arrestados están siendo trasladados al presidio, más grande presidio que hay en Brasilia, presidio de la Papuda para los hombres, presidio da Colmeia para las mujeres. El número no es preciso todavía, pero haciendo la cuenta con los que fueran liberados después de nombrados por la policía, van a ser cerca de 700, 600 detenidos. A la cárcel. Y como decía usted, hoy hay una expectativa a ver lo que se pasa a las 6 de la tarde por causa de estas convocatorias que han hecho los apoyadores del presidente Bolsonaro para ir a las calles en muchas ciudades, incluso las capitales de los estados. Pero el juez Alexandre de Moraes ayer ha mandado arrestar el exsecretario, el antiguo secretario de Seguridad de Brasilia y también el comandante de la Policía Militar. El secretario está veniendo de los Estados Unidos, estaba allá por vacaciones un día después de ser nombrado secretario del Distrito Federal, después del cambio de gobierno, porque él estaba en el Ministerio de la Justicia de Brasil con el presidente Bolsonaro. Y hoy el juez, ministro, como decimos nosotros acá, de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ha determinado que los que salieran a la calle hoy en todas las ciudades brasileñas para hacer protestas que sean consideradas contra la ley, van a ser arrestados en el mismo momento. O sea, vamos a ver lo que se va a pasar. La expectativa en este momento es que no sea mucha gente y que no sea tan volumoso como ha pasado en domingo. Eduardo, antes de entrar en el punto político del asunto, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué cargos se enfrentan? ¿Qué cargos están imputándoles a los detenidos por la sonada del domingo pasado? Bueno, desde 2001 el Congreso Nacional ha votado una ley nueva para cargos de terrorismo y también de golpe de Estado. Por la primera vez, el título golpe de Estado está nombrado en la ley, está en un artículo que prevé pena de detención, de prisión de 4 a 12 años. Aquellos que han adentrado a los edificios sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judiciario están siendo encuadrados en este nuevo artículo de la legislación criminal de Brasil. Pero son muchos los cargos, desde violencia, y hay otros que pueden ser combinados. El máximo de prisión que los más agravados pueden ser detenidos es por 38 años. Pero gran parte no ha entrado en los edificios y los cargos van a ser de meses, años, no máximo 4. Pero por el tipo de delito que te imputen terrorismo, golpe de Estado, es una señal fuerte también que está dando la justicia, en este caso en función de lo que había anunciado Lula el mismo domingo, que se iba a caer con todo el peso de la ley. Seguro. No solamente la Policía Federal, que es cargo del Poder Ejecutivo, presidente Lula, por tanto, sino que la justicia está siendo muy dura, el Ministerio Público también, y hay incluso muchos videos que están a pasar por las redes sociales de los detenidos que pasa una impresión que no están a comprender lo que está pasando. Son personas que hoy día están tan involucradas con lo que se pasa en los telemóviles, mensajes por aplicativos de mensajes, que no están a comprender la gravedad tan lejos que fueran con las no son protestas, sino ataques terroristas que han pasado en el domingo. Es una cosa muy rara
ese alejamiento de la realidad que está a pasar con muchas de las personas que están arrestadas, incluso de los más viejos, de los ancianos que están siendo liberados después de estar nombrados por la policía. Y ese aspecto de que no sean conscientes de lo que significa lo que hicieron y lo que pasó el domingo, ¿puede interpretarse como que en muchos casos se aprovecharon quienes organizaron esto de algunas personas, ya sea por vínculo político o por situación de necesidad? Porque se habló incluso de que les pagaban la comida, los trasladaban. No tanto por necesidad, porque hay gran parte de estos, voy a nombrar de manifestantes, que son de clases abonadas o medianas por lo menos. Pero lo que pasa es que, como dijo ustedes, no son inocentes, pero creían mucho en lo que recibían por el teléfono celular, por aplicativos de mensaje. Es una copia de lo que se pasa en Estados Unidos de América con los apoyadores del expresidente Donald Trump. Cree en las mismas teorías conspiratorias, tienen el mismo fervor religioso incluso. Y aquí en Brasil hay muchos líderes religiosos de iglesias pentecostales, es como decimos aquí, que son fieles apoyadores del presidente Bolsonaro y están desde antes de los comicios, por los 4 años que ha estado Bolsonaro en el poder, haciendo con que esas personas crean que están en una cruzada religiosa y no solamente un aspecto político en estas manifestaciones que han pasado mucho de los límites democráticos. Nos decías recién que no hay gran temor de que las nuevas manifestaciones adopten actitudes similares contra otros edificios. No, hoy la expectativa es, primero porque la policía ya ha estado más conocedora, es decir, de los efectos que se pueden tener si no están muy atentos a lo que pasa con esas personas. Y luego también porque la justicia está siendo muy dura con los que hicieran lo que hicieran en el último domingo. Entonces, incluso porque las investigaciones no terminaron, están en la búsqueda de los financiadores y de los pensadores, por decir, por quien está por detrás, porque no necesariamente estuvo en la calle, en la explanada de los ministerios en Brasilia en domingo y no estarían hoy sin duda ninguna, pero que están a crear estos movimientos, están a financiar estas invasiones y estos campamentos que también, como decía usted, se quedaron a frente de los cuarteles en varias ciudades brasileñas por más de 60 días. ¿La justicia o las autoridades de gobierno han dado más información sobre la investigación a quienes financiaron estas manifestaciones? Todo lo que dijo el ministro de la Justicia, que es la área del gobierno a que está ligada a la Policía Federal, es que ya tienen nombrados, conocidos, los financiadores, los que han pagado por los autocarros, los ómnibus y también los campamentos, porque no es solamente tiendas que tenían allí, tenían comida, tenían más infraestructura, porque las personas han dormido allí, han pasado más de 2 meses a frente de los cuarteles y muchos de esos en el cuartel general, el Forte Apache, como decimos aquí en Brasil, como se ha apodado aquí en Brasil, que es el principal edificio del ejército. Incluso las ligaciones con los militares, porque muchos de los que están siendo, que fueron detenidos en domingo, hacen parte de las policías militares, que son fuerzas auxiliares de las fuerzas armadas, del ejército, marina, armada y aeronáutica, fuerza aérea. Y también en la propia Fuerza Armada Federal. Entonces lo están buscando las ligaciones
y también si estas personas que estaban involucradas en las invasiones de los edificios también están de otra manera con dinero o con relaciones con otras personas, haciendo los clamos para que hicieran lo que hicieron el domingo. ¿Y a nivel político hubo repercusiones de las destituciones anunciadas y decididas por Lula da Silva? Bueno, el presidente Lula no es el jefe, por decir, de los que fueran afastados del poder, porque el Distrito Federal, la ciudad de Brasilia, tiene un gobierno propio. Y estos sí fueron todos cambiados. Todos los responsables militares por la Policía Militar del Distrito Federal fueron cambiados. Incluso el gobernador del Distrito Federal fue afastado por 90 días por orden de la justicia. Y hay un interventor federal para la parte de seguridad pública. Y este es el secretario ejecutivo, el segundo en la jerarquía del Ministerio de la Justicia. Entonces es que hay que lo que pasa es que el poder federal ha nombrado un interventor para una de las unidades de la federación, que es el Distrito Federal, que tiene gobierno propio. Y este gobernador está afastado, y ese es el secretario de la Seguridad Pública, que tiene órdenes de arresto, pero que está volviendo de los Estados Unidos, y también el comandante de la Policía Militar. Este ya está en cárcel. Es clara la explicación. ¿Hay en los próximos días prevista alguna actividad del presidente? Bueno, lo que el presidente Lula ha hecho es intentado mantener su agenda lo más normal, por decir posible, y también los otros poderes, judiciario y legislativo. Pero en este instante, hasta 1 de febrero, era el periodo de vacaciones de los jueces y también de los diputados y de los senadores. Pero ellos han volvido a Brasil. Incluso hemos visto el decano, el más viejo, más antiguo ministro de la Suprema Corte, Gilmar Mendes, después de tener visitado por primera vez su espacio de trabajo desde los años 90, que es la sede del Judiciario. Estas son imágenes de cuando el presidente Lula ha visto por la primera vez en domingo a la noche el palacio donde él despacha, donde él trabaja, que es el Palacio do Planalto. Y él intenta mantener su agenda como si fuera todo normal, pero aún el palacio está pasando por remodelaciones, cambio de vidrios, pero hay muchas obras de arte, hay pinturas, cuadros, esculturas que están perdidos y no se van a ser recuperados. Pero el presidente Lula en su agenda ha hecho esfuerzo a demostrar no solamente a la población, sino que también a los estados, que todo va a quedar bajo el mando del Ministerio de la Justicia en términos de mantenencia de la orden. En lunes, él ha llamado, y todos han comparecido, incluso los gobernadores de oposición, los 27 gobernadores han estado en Palacio do Planalto para una gran reunión, y ellos todos han marchado por la plaza de los tres poderes, donde se quedan los tres edificios que fueron afectados por las invasiones en domingo. Y todos los gobernadores, los ministros de Estado, de gobierno, los jueces de la Suprema Corte, el presidente de la Cámara de los Diputados y del Senado, ellos todos han marchado en esta imagen que estamos a ver ahora. La señora que está a la derecha es la presidenta de la Suprema Corte. Es el presidente Lula, y a la izquierda de nosotros, a la derecha de él, es la primera dama y un ministro, otro de la Suprema Corte. Y estos todos son los gobernadores de los estados, incluso los gobernadores de la oposición. Es decir, que el presidente Lula está tentando mantener no solamente una idea de que la gobernabilidad no se fue perdida, o que es verdad, sino que también a mandar mensajes a los opositores radicales, los terroristas, por decir, que todo va a quedar normal y que los intentos de golpe de Estado no van a lograr éxito.
Por último, Eduardo, dejando a un lado estas convocatorias de nuevas movilizaciones, de nuevas manifestaciones, ¿alguien en Brasil ha manifestado algún tipo de apoyo a Bolsonaro, a los movimientos que cuestionan el gobierno de Lula? Muchos pocos, no más que los hijos del expresidente Bolsonaro. Uno de ellos, el senador, fue uno de los 8, son 81 senadores que han votado en contra la intervención en el Distrito Federal en la área de seguridad pública. Y por las redes sociales, uno o otro, incluso son 3 hijos que tiene el presidente Bolsonaro que son parlamentarios. Uno es diputado federal, otro es senador y un tercero es vereador, como fuera diputado en la provincia, muchos de los países del país. Él es diputado en la ciudad de Río de Janeiro, vereador no Río de Janeiro. Ellos, por las redes sociales, han se manifestado contrarios, diciendo que hay persecución política, pero en el general, incluso los líderes de la oposición parlamentaria, los líderes políticos de la derecha están intentando claramente alejarse de la violencia y de la idea de una tentativa fuera de la Constitución de tentar cambiar los hechos de octubre en términos de elección que han dado para presidente Lula una ventaja muy pequeña. 1,8% fue la ventaja del presidente Lula, que lo ha hecho ganar por 2.100.000 votos, que es muy, muy pequeño. Él tuvo 60 millones de votos y el expresidente Bolsonaro ha tenido 58 millones. Entonces, que la diferencia es muy pequeña. Pero en este momento, muchos de los representativos de la derecha, en la política, en la economía, están haciendo movimientos a dejar muy claro que están alejados de esta práctica violenta y golpista. Eduardo Castro, muchas gracias por estos minutos con DNews desde Brasil. Muy amable, buenas tardes. Nacho, siempre un placer. Muito obrigado. Que pases muy bien.